amigos de palcoquintanarroense.com, aquí estamos en un evento especial por el aniversario de Cancún, Jorge, un encuentro de cronistas de México y también de otras partes del continente americano. Así es, Julio César Silva, aquí estamos en esta reunión de cronistas de las ciudades de México, en donde se va a presentar el volumen número 2 de un libro interesantísimo, esencial, que se llama Fundación de Ciudades Mexicanas. Y como tú bien dices, no solo asisten cronistas de ciudades de México, sino también de otras ciudades hermanas, como la ciudad de Guatemala, la capital del hermano y vecino país de Guatemala. El cronista de esta ciudad que yo tengo el privilegio de conocer, conozco tanto Antigua como la ciudad actual de Guatemala, su cronista, don Miguel Álvarez Arévalo. Muy buenas tardes, don Miguel. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, platícanos para comenzar, para entrar en tema, ¿cuándo se fundó la ciudad de Guatemala? Si la ciudad actual fue la primera capital de este hermosísimo país de Guatemala, ¿y cuáles son sus vínculos con México? Claro que sí, la ciudad de Guatemala se fundó el 25 de julio de 1524 por el conquistador español Pedro de Alvarado, quien procedía de México, acompañado de 300 indígenas tlaxcaltecas y mexicas. Y fue así que la ciudad la funda con el nombre de Santiago, en la provincia de Guatemala, que viene el nombre de Cuautimalán en náhuatl, que quiere náhuatl, el lugar de los árboles. La ciudad tuvo varios traslados. Se funda en 1524, se restablece 1527, 1543 se establece en lo que hoy se llama la Antigua Guatemala y se traslada en 1773 a su actual asentamiento, manteniendo su cabildo municipal desde un principio y manteniendo el nombre de Guatemala, ya castellanizado, el término Cuautimalán en Guatemala, solo que en el nuevo asentamiento permanece el nombre de Guatemala y se le agrega de la Asunción, dándole el nombre correcto por Carlos III en 1776 de la Nueva Guatemala de la Asunción. Pocos años después, el anterior asentamiento fue reconocido como la Antigua Guatemala. Hoy en día encontramos por un temblor. Exactamente, y por eso hoy encontramos dos Guatemalas, la que fue, que hoy es la Antigua Guatemala, que está declarada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este temblor de 1773 toma el nombre de Santa Marta, pero fue el que provoca el traslado de la ciudad, agarrando o tomando como un pretexto los terremotos. Sin embargo, hay causas económicas y políticas. Lo cierto del caso que la Antigua se detuvo en el tiempo, mantiene la belleza de su arquitectura, gran parte en ruinas, mientras que la Nueva Guatemala de la Asunción, la actual capital de la República, es una ciudad que ha seguido creciendo. Hoy en la actualidad es una ciudad con 4 millones de habitantes. Es el máximo centro demográfico en el área de Centroamérica. Esta ciudad, como todas, presenta hoy en día muchos problemas. Sin embargo, también hay que considerar que su centro histórico se ha convertido en un monumento nacional, tiene una política de Estado y del municipio para su conservación. Es una ciudad que nos muestra diversos estilos arquitectónicos, desde el barroco en su parte final, el neoclasicismo, romanticismo, y hoy en día podemos ver la pujanza de la ciudad a través de la arquitectura contemporánea. Bueno, Jorge decía al principio esta relación o esta relación estrecha que hay entre mexicanos y guatemaltecos. Y bueno, me acuerdo, Jorge, tú te acordarás también que recientemente, el año pasado, el escritor chetumalenio Héctor Aguilar Camín presentó un libro que habla sobre sus raíces, que habla cuando los hijos se van, creo que se llama el libro, ¿no? Y habla de anécdotas, y una de las anécdotas que él cuenta es cuando su papá, que era un hombre
pues que amasó cierta fortuna durante la época maderera allá en la capital de Quintana Roo, fue a Guatemala y entregó una imagen de la Virgen de Guadalupe, me parece, a la Catedral de Guatemala. No sé si todavía exista por ahí esta imagen. Sí, la relación entre México y particularmente entre aquí en la provincia, en el estado de Quintana Roo, que es pues que tiene frontera con el Caribe y con Centroamérica, ha sido muy estrecha desde tiempo inmemorial. ¿Qué nos puede usted decir de esta relación entre Guatemala, la ciudad capital, y su relación con México, con Chiapas, con Quintana Roo? En este sentido, en la época prehispánica, y aquí hablaríamos de la actual ciudad de Guatemala, tenía vínculos con México, especialmente con el gran centro ceremonial de Teotihuacán, debido a que donde está asentada la nueva Guatemala de la Asunción fue habitado por los mayas en el periodo preclásico y clásico, dando origen a uno de los más importantes centros ceremoniales de Mesoamérica, llamado Caminal Juyú. Este sitio tuvo una constante relación entonces con Teotihuacán, y hoy en día puede verse a través de la cerámica, la arquitectura, y sobre todo en ambos lugares se han encontrado evidencias de este contacto. Caminal Juyú también tuvo contacto con las tierras bajas, que sería Petén, la zona de Chiapas y Caribe, pero también previo a los mayas, los olmecas del Golfo de México tuvieron relaciones con las tierras del Pacífico en Guatemala. Con el establecimiento del sistema colonial, Guatemala en un principio forma parte de Nueva España y luego se le da la situación o se le crea la Real Audiencia de Guatemala, que abarca desde lo que hoy sería Chiapas y Soconusco hasta Costa Rica, integración que se mantuvo hasta la independencia del Reino de Guatemala en 1821. Luego tenemos un periodo de anexión a México, luego una separación, pero hoy en día México es uno de los países que mantiene amplia relación con Guatemala, y Guatemala a la vez para México es uno de los principales países en lo que se refiere al comercio exterior de México. Por lo tanto, el vínculo entre Guatemala y México ha existido desde épocas remotas y se mantiene esa amistad hoy en día. ¿Guatemala fue capital también de Centroamérica o nunca lo fue? Sí, claro que sí. ¿Sí? La ciudad de Guatemala fue la capital de Centroamérica desde el establecimiento de la Real Audiencia de los Confines en 1544, lo fue después de la independencia hasta que desaparece la República Federal de Centroamérica en 1839. Y se divide ya en varias naciones. Exactamente, el antiguo reino de Guatemala se convierte de la siguiente manera. Chiapas se federa a los Estados Unidos mexicanos, mientras que Centroamérica se convierte en 5 estados que luego, a partir de 1847, se convertirán en repúblicas con gobierno unitario. ¿Existirá alguna posibilidad de que Centroamérica se vuelva a unificar? Eso sería lo extraordinario, como lo fue en la época colonial el Reino de Guatemala y luego la República Federal del Centro o la República Federal de Centroamérica. Hoy en día hay intentos de integración en lo que se refiere a un sistema económico, un sistema de tener una aduanas, moneda única. Exactamente. Si Europa lo ha logrado, tener una moneda única, leyes más o menos homogéneas en cada país. Así debería de ser, pero lamentablemente todo está en intentos y recordemos que todos unidos seríamos una gran nación. Naturalmente. Guatemala es la ciudad más grande de Centroamérica. Así es, 4 millones de habitantes. Es una ciudad viva. Una ciudad que representa el centro del guatemalteco. También muchos centroamericanos la reconocen, pero en su calidad de capital y en un país latinoamericano vamos a encontrar las contradicciones.
Claro. Entonces hay mucha contradicción social. Sin embargo, vemos precisamente las políticas municipales que impulsa el alcalde de la ciudad, don Álvaro Arzú, más el gobierno central, y esto nos permite que la ciudad de Guatemala, como es el eslogan municipal, sea una ciudad para todos, que sea una ciudad para vivir. Magnífico, muy bien. Muchas gracias y mucho éxito y bienvenido a Cancún, sede de esta reunión de cronistas de ciudades mexicanas, donde usted es un invitado especial. Muchísimas gracias, es un honor estar en esta naturaleza hoy invitado, pero he sido frecuente visitante de Cancún porque es un lugar de verdad maravilloso, es un paraíso. Magnífico, muchas gracias, don Miguel. Muy interesantes estas charlas que tuvimos hoy con los cronistas de algunos de los 24 cronistas de ciudades mexicanas que estuvieron en la presentación de este libro. Sí, fíjate que interesante porque estamos acostumbrados, tú te acuerdas, en parte de la primaria, en la secundaria, de estudiar historia nacional y te hablaban de los héroes que hicieron, pues, la conquista, la independencia, la reforma, la revolución. Pero la historia de México no es esa, o no es solo no esa. es solo esa, así es. Son muchas historias, la historia es una suma de historias. La verdadera historia nacional es la que se planteó aquí, la historia sí, efectivamente, de La tantas Paz, ciudades, de La Paz. Incluso de comunidades que no sabíamos su existencia, ¿no? Esa comunidad de Tamazulapan, algo así, ¿no? Tamazulapan. Sí, yo sí ¿No? sabía de Tamazulapan porque hay una escuela normal allá, normal rural de mujeres. Ah, bien, ok. Sí, pero la historia misma de Guatemala, que es una historia apasionante. Y muy ligada a México, así es. Claro. Entonces, pues esto es importante. Es importante fragmentos. y refrescante no hablar solo de política, ¿verdad? Claro, hombre, Sí. Esto es más... Bueno, la política ahorita es muy importante, pero Esto es interesante. Así La política es. es importante, pero eso es interesante. Eso lo has definido muy bien. Que así pues que así quede, ¿no? Así que quede. Lo Así es. importante y lo interesante. Efectivamente. Muy bien, Jorge, pues, muchas gracias. A usted. Amigos de la sobremesa, nos vemos la próxima ya de regreso en el comedor de Jorge González Durán.